más comenzamos. Quisiera aprovechar el tiempo para que hoy nos pongamos de acuerdo para qué día y fecha vamos a reponer la clase que hemos perdido el anterior lunes. ¿Ya? Vayan pensando en sus sugerencias y lo definimos ahora. En un minuto damos inicio a la clase. Ok, buenas tardes, buenas noches a todos los estudiantes. Bienvenidos a esta clase de Técnica Quirúrgica 2. Nada más para probar, ¿me escuchan, verdad? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Bueno, hoy vamos a revisar durante esta hora de clase abordajes quirúrgicos del tórax. Un tema que en el programa está consignado como un tema amplio, son 3 clases, dividida obviamente en 3 sesiones. Una de ellas, la que ahora vamos a revisar, es de toracotomías, es decir, de el acceso quirúrgico a través de la pared torácica a las cavidades pleuropulmonares y mediastino. La segunda parte va a ser el drenaje pleural, que es indicación para algunas importantes entidades nosológicas como el neumotórax, el hemotórax y otro tipo de conexiones y del trauma torácico. La tercera parte de este tema grande es toracocentesis. Considero que esta primera parte de toracotomía es la menos importante, la que quizás, sin dejar obviamente de ser clave en su formación, comparada a las otras dos, es, digamos, la que menos importancia tiene desde el punto de vista de la formación de un médico general, porque tiene un enfoque mucho más especializado. En cambio, toracocentesis y toracostomía, que es el otro tema, son de extrema importancia para la formación de ustedes. Por lo tanto, vamos a hacer énfasis en esas dos.
en toracostomía, o sea, drenajes torácicos, y en toracocentesis. Vamos a darle un contexto clínico, como siempre, y hoy nos vamos a dedicar al tema de toracotomías. Como les digo, un tema y un enfoque, la verdad, especializado para el cirujano de tórax, para la cirugía de pared torácica, para la cirugía de pulmones y para la cirugía cardiovascular. Entonces, es clave, es importante que ustedes conozcan los aspectos generales de este tema, pero no se preocupen mucho por entrar en detalles que, digamos, no corresponden para la formación de un médico general. ¿Cuál es el asunto del acceso quirúrgico al tórax? Obviamente necesitamos ingresar a la cavidad torácica para realizar diversas intervenciones quirúrgicas en los pulmones y en el aparato cardiovascular. También en el esófago y en algunas estructuras endocrinas como el timo, por ejemplo, que sin embargo solo está vigente en una etapa de la vida del ser humano, ¿no? Como sabemos, el timo es un órgano endocrino que tiene regresión más o menos en la adolescencia o en la adultez joven. Pero también el acceso quirúrgico del tórax tiene que ver con la patología o la cirugía de la pared torácica, que quizás es más interesante desde el punto de vista del médico general. Entonces, hay un asunto importante en cuanto al acceso quirúrgico del tórax. El tórax es una cavidad, la parte superior del tronco, que es diferente a la cavidad abdominal. Es una cavidad que funciona de manera distinta. La gran diferencia, para comenzar, es que la cavidad torácica es una cavidad, es un espacio que en realidad corresponde al espacio pleural en general. Una cavidad pleural que trabaja con presiones negativas. Ese es el sello de la cavidad torácica. En cambio, la cavidad abdominal, podríamos decir que no tiene nada de extraordinario desde el punto de vista de presiones, porque es una cavidad con presión positiva. En cambio, la cavidad torácica trabaja con presión negativa, con presión por debajo de la presión atmosférica. Y esto tiene una razón fundamental. Esta presión negativa permite el trabajo mecánico de la ventilación, de los dos, del órgano par, que son los pulmones, encargados de la ventilación, encargados de que el oxígeno de la atmósfera pase a la circulación, a través de la circulación pulmonar. Y el mediastino se adapta nada más a lo que las otras cavidades torácicas, es decir, las cavidades pleuro-pulmonares, trabajan a cada lado. Sin embargo, esta característica de presión negativa, que generalmente está por los 20, 10 centímetros de agua, menos centímetros de agua, o sea, menos 20, menos 30 centímetros de agua, conlleva un problema para la cirugía. Y de hecho fue un desafío para los antiguos cirujanos, trabajar en una cavidad torácica donde la presión es negativa, donde la primera reacción de los pulmones ante la apertura de la cavidad torácica, la apertura de la cavidad pleural, es colapsarse. ¿Me están siguiendo? O sea, el pulmón no puede trabajar con presión positiva. Si yo abro la pared torácica, la presión atmosférica, que es mucho mayor, invade la cavidad torácica y los pulmones se colapsan y ya no hay ventilación. Y como vimos en la primera clase sobre el acceso quirúrgico de la vía aérea, si no hay ventilación, si no hay oxígeno por más de 3 minutos, el sujeto muere irremediablemente porque somos unos seres muy dependientes del oxígeno. Entonces, esto traía un problema, que vamos a ver cómo se ha subsanado. En realidad, antes, la cirugía torácica no es moderna, es antigua. También operaban tórax en las condiciones sin anestesia, sin medidas de antisepsia, de asepsia.
inclusive sin conocimiento preciso de la fisiología y de la anatomía, pero se operaba. Obviamente el riesgo era muy alto, la mortalidad era muy alta, pero conforme avanzó la ciencia médica, se ha entendido la fisiología, la fisiopatología, sobre la base de la anatomía, se ha ido mejorando el trabajo y es posible ahora, sin mucho problema, operar el tórax. Vamos a hacer una revisión breve de la anatomía del tórax. El tórax es una cavidad, como hemos dicho, en realidad que consta de la pared, de las cavidades pleuropulmonares a cada lado y del mediastino. O sea, hablamos básicamente de tres espacios. Un espacio que es par a cada lado y un espacio en la mitad del tórax que es el mediastino. Algunos reparos anatómicos muy importantes en la pared torácica. No vamos a revisar todo lo que ustedes ya conocen, que ya han visto en la anatomía general, pero sí algunos aspectos importantes a destacar, que son puntos de referencia. Primero, el ángulo esternal o ángulo de Lewis, o ángulo de Ludwig. Es esa prominencia que es fácilmente palpable, inclusive en sujetos obesos, que proyecta o es la articulación entre el manubrio del esternón y el cuerpo del esternón. Como ustedes saben, el esternón es el hueso que está en la parte media del tórax, donde convergen los arcos costales, principalmente, o sea, en otras palabras, los cartílagos costales, y que tiene la forma de una espada corta, ¿no? De la Roma antigua, por eso es que adopta el nombre de manubrio, cuerpo, apéndices sifoides, etc. Pero el ángulo de Lewis es esa prominencia que todos pueden palparse. En este momento quisiera que todos hagan el intento de palpar. ¿Por qué es importante? Porque a partir de esa prominencia podemos empezar a contar las costillas. Contar las costillas no es una actividad muy fácil, porque la primera costilla no es palpable. Está cubierta por la articulación externo-clavicular. Por lo tanto, para orientarnos sobre qué costilla estoy palpando y cuál es el espacio intercostal, tengo que ver el ángulo de Lewis y a partir de ahí comienzo a contar la segunda costilla, porque ahí es que se articula. El ángulo de Lewis también nos sirve para proyectar una línea horizontal antero-posterior que divide el mediastino en las dos primeras partes fundamentales y el mediastino inferior. O sea, una línea proyectada desde el ángulo de Lewis hasta la columna vertebral va a dividir el mediastino en superior e inferior. Primera división. El mediastino inferior, a su vez, el inferior, se divide en anterior, en mediastino medio y mediastino posterior. El ángulo de Lewis también implica que por detrás se proyecta la parte final de la aorta ascendente y el comienzo del callado de la aorta. Por eso ustedes entenderán que para el acceso quirúrgico, a través de una esternotomía, ya sea longitudinal o transversal, resecando esa parte del esternón, podemos acceder directamente a la aorta ascendente y el comienzo del callado para operar tranquilamente alguna enfermedad de este segmento vascular. También a ese nivel la arteria pulmonar se bifurca en arteria pulmonar derecha y arteria pulmonar izquierda. También el ángulo de Lewis, su proyección profunda, es cuando las pleuras se pegan, la derecha y la izquierda. Y este igual es un punto de referencia muy importante para el cirujano cardiotorácico que tiene que individualizar los sacos pleuropulmonares para realizar alguna intervención en esa región. De lo contrario, incidirían los dos campos pleuropulmonares y esto tiene consecuencias fisiopatológicas muy serias durante la cirugía. Entonces el cirujano sabe que ahí se va a encontrar con las dos hojas y va a actuar muy prudentemente para, con maniobras romas, separar ambas hojas pleurales y aislar el pulmón o el espacio pleuropulmonar que quiere operar y no los dos. También a ese nivel, del ángulo de Lewis, nace la vena cava superior, ¿no? A través de la unión de la vena brachiocefálica y de la vena subclavia, etc.
Y es ahí donde también se anastomosa la vena ácidos, igual un aspecto muy importante para la cirugía vascular del tórax. Y finalmente, detrás del ángulo de Lewis, la tráquea es que se bifurca en bronquio principal derecho y bronquio principal izquierdo. O sea que el ángulo de Lewis es un referente anatómico muy importante en la cirugía torácica. Pueden entrar algunas preguntas al respecto, o sea que tómenlo muy en cuenta. Otro punto de reparo de la pared, muy importante, es el ángulo inferior de la escápula, en la pared posterior. Palpar, sentir la punta de la escápula es muy importante para las incisiones de acceso a la pared torácica. Suele ser un poco más difícil aquí en obesos muy musculosos o en sujetos obesos, a diferencia del ángulo de Lewis, que es más o menos sencillo localizarlo. Ahora, el tórax tiene una pared anterior, una pared posterior, paredes laterales, y tiene una abertura superior y una abertura inferior. Un asunto clave en la anatomía torácica es entender qué estructuras hay en la abertura superior y en la abertura inferior. Es un poco engorroso, un poco tal vez molestoso para los que no son muy amantes de la anatomía o para los que no hicieron una buena rotación de anatomía, pero es importante conocer. La abertura superior, que es la abertura cervical, que algunos lo llaman la región cérvico-mediastínica, ¿cómo está estructurado? ¿Cómo está configurado? Tiene una parte anterior que es el borde superior del manubrio, del esternón, ¿no? Esa escotadura, ese borde inferior que tenemos acá adelante, es el límite anterior. El límite posterior es el borde superior de la primera vértebra torácica, la T1, y a los lados están las costillas, las primeras costillas y los cartílagos. Fíjense, la clavícula no es parte de la abertura superior. Cuidado que en una pregunta se ponga eso como parte de la estructura esquelética de la abertura superior del tórax. No lo es. Solo es la primera vértebra torácica, la primera costilla con su cartílago y el borde superior del manubrio. ¿Estamos? ¿Qué estructuras tenemos en la abertura superior del tórax? La cadena simpática y el ganglio estrellado, que ustedes pueden ver claramente en la figura acá. El ganglio estrellado, que es el ganglio simpático, y la cadena simpática. Importante porque tiene mucho que ver con la inervación luego del cuello y del tórax y hasta del abdomen. También está la arteria vertebral, que pueden ver ustedes acá. La cúpula pleuropulmonar, acá más o menos, acá correspondería, es decir, el punto más alto de la cavidad pleuropulmonar, susceptible de lesionarse cuando estoy tratando de cateterizar la vena cava, la vena subclavia, que es un acceso venoso central. Si no hago la maniobra correcta de decir al paciente que inspire, mejor dicho, que expire para que se colapse el pulmón y pueda descender la cúpula y yo funcionar con seguridad, que si no lo hago, o a veces inclusive haciéndolo, puede lesionarse el penetrar a la cavidad pleural y ocasionar un neumotórax iatrogénico. Importante, está ahí la cúpula pleuropulmonar. La arteria subclavia y el plexo braquial, como pueden ver aquí, el plexo braquial, la arteria subclavia, ¿no? Porque la clavícula tendría que estar de acá a acá, ¿verdad? De acá para acá, por eso es subclavia. El nervio frénico anterior, el músculo escaleno anterior, los escalenos son muy importantes en la estructura de la abertura superior del tórax. Y esto me sirve mucho de referencia. ¿Cómo yo puedo cateterizar aquí la vena subclavia, que es uno de los accesos venosos más utilizados, que inclusive todo médico debería estar capacitado para cateterizar la vena subclavia percutáneamente? Considerar que la vena subclavia es intraclavicular, por eso es vena subclavia, está por debajo de la clavícula, aproximadamente 2 centímetros lateral de la unión de la clavícula con la primera costilla. A este nivel más o menos
la clavícula se articula con el manubrio del esternón y a 2 centímetros lateral de esta unión se encuentra la vena, esta, que tenemos que cateterizar por debajo de la clavícula. Esa es la abertura superior, un poco compleja, podemos verlo aquí desde arriba, ¿ven? Como la clavícula esconde casi a la primera costilla, pero por debajo se encuentra la vena subclavia, o sea que yo haré una punción en este sentido, para acceder directamente a la vena subclavia, que está por delante y por debajo de la arteria subclavia. Lo que no impide algunas veces que yo, al intentar cateterizar la vena, pueda lesionar también la arteria o puncionar la arteria en vez de la vena. Ya cuando llegue el momento vamos a hablar de cómo se hace el procedimiento y qué se hace cuando accidentalmente lesiono la arteria. Y bueno, la abertura inferior es muy sencilla, ¿no? Está a nivel de la torácica 12 y de la duodécima costilla. Tiene bordes libres con los 6 cartílagos. El borde costal, ¿no? O llamado el ángulo sifocostal, ¿no? Esa abertura en forma de una escotadura de concavidad inferior que se forma por la articulación de los cartílagos costales con la parte inferior del cuerpo del esternón, o la unión sifoesternal, que todo eso es cerrado por el diafragma. Fácil, nada complejo. ¿Ya? Una abertura superior, una abertura inferior. ¿Qué es lo más importante? La abertura superior. Algunas estructuras clave, la arteria subclavia, la vena subclavia, el plexo braquial, la cúpula pleuropulmonar. El resto, bien, gracias. Seguimos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien dice algo? Bueno, sigamos con la pared torácica. Aquí igual es amplia la anatomía de la pared torácica, se puede hablar mucho de esto, pero ¿qué nos interesa para el acceso quirúrgico? Principalmente los músculos que los vamos a clasificar en músculos extrínsecos y músculos intrínsecos. Los músculos extrínsecos pueden ser anteriores o posteriores. Los anteriores, ¿cuáles son? El pectoral mayor, el pectoral menor, el subclavio y el serrato anterior. Los músculos extrínsecos posteriores, el trapecio, el dorsal ancho o latísimo del dorso, el famoso músculo de los nadadores, que está inervado por el nervio tóraco-dorsal. Importante, y prometo que esto les voy a preguntar. Durante la toracotomía, durante el acceso a la cavidad torácica, tengo que seccionar el músculo dorsal ancho. Este músculo que aquí está seccionado. Bueno, acá no, vamos a ver en una figura mejor, ¿ya? Tengo que seccionar el músculo dorsal ancho. Durante ese corte puedo lesionar el nervio tóraco-dorsal. Como consecuencia de eso, voy a tener una parálisis del músculo y voy a tener una disfunción en el movimiento del hombro. El otro músculo importante es el serrato anterior, que también forma parte de los músculos extrínsecos de la cara anterior, como pueden ver acá. Este nervio es muy importante, este músculo es muy importante porque mantiene a la escápula, al omóplato, en su posición normal. Igualmente, cuando yo voy a acceder por la vía, por la toracotomía posterolateral, que es la más común para ingresar al tórax en la cirugía abierta, puedo lesionar su nervio, que es el nervio torácico largo. Y esto sí tiene consecuencias más visibles, que digamos la lesión del nervio tóraco-dorsal. Si yo lesiono el nervio torácico largo, el omóplato, la escápula prácticamente se va a caer. Es lo que va a constituir el llamado síndrome de la escápula alada. Va a parecer que el individuo tiene un ala, una deformación de la pared torácica posterior muy antiestética. O sea, tiene una consecuencia más o menos seria. Pero los músculos extrínsecos posteriores, entonces los más importantes, trapecio, dorsal ancho y serrato anterior. Y los músculos intrínsecos, muy fácil. Los músculos intercostales, que en los 11 espacios intercostales están constituidos por los músculos
intercostales externos, medios e internos. Son 3 capas de músculos en cada espacio intercostal. Una estructura muy importante que, por favor, igual es clave, es que si yo extraigo una parte de la pared torácica y analizo el espacio intercostal, esto es muy importante, por favor pongan atención acá, entre 2 costillas tengo los 3 músculos. Intercostal externo, medio e interno. ¿Verdad? Tengo que seccionar estos músculos para ingresar a la cavidad torácica. Pero tengo que hacerlo respetando este paquete neurovascular, donde está la arteria intercostal, la vena intercostal y el nervio intercostal, por debajo y por detrás del borde anterior de la costilla. En el borde inferior de la costilla, ¿verdad? Acá. Entonces, si yo secciono el músculo intercostal a este nivel, voy a lesionar esto, y va a producir un sangrado muy importante y voy a ocasionar una neuropraxia, una lesión del músculo del nervio intercostal, por lo tanto una disfunción mecánica en la ventilación pulmonar. Por ello, la sección tengo que hacerlo por debajo del borde superior de la costilla inferior del espacio intercostal. Repito, este paquete es muy pequeño, generalmente está escondido y no lo voy a lesionar. Entonces tengo que hacer una incisión por encima del borde superior de la costilla inferior del espacio intercostal correspondiente, sea el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, cualquiera de los 11 espacios intercostales. Puede ser otra pregunta. Nunca voy a seccionar el borde inferior de la costilla, del espacio intercostal. No, lo voy a hacer en el espacio, en el borde superior, cerca del borde superior de la costilla inferior, o podemos decir, en el borde inferior del espacio intercostal. Es lo mismo, ¿verdad? Es solo un juego de palabras. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Doc, yo tengo una ¿Nadie pregunta. pregunta? Sí. Sí. Ante la lesión del nervio toracodorsal dijo que hay una disfunción de movimiento del hombro, ¿no? Y ante una lesión del nervio torácico largo, Sí, síndrome de escápula alada. ¿Estoy viendo? exacto. Ah, Está ya. muy bien, excelente. ¿Cómo te llamas? Marco, gracias. Marco, muy bien. Has puesto atención. Es así, como tú dices. ¿Estamos de acuerdo todos? Esto es importante, ¿ya? Seguimos. Doctor, Ahora, tengo otra ¿sí? ¿Otra pregunta. pregunta? Sí, en el Sí. caso de tener que hacer un ingreso un poco mayor, por ejemplo, una cirugía a corazón abierto, que se debe retirar Sí. parte de las costillas, bueno, usted mencionó que se secciona en el borde superior de cada costilla. ¿Y cómo haríamos el ingreso en las partes laterales? Vamos a ver eso en la toracotomía, ¿ya? Y se te va a despejar la duda. Vas a ver, Está por lo bien, tanto, doc. a todos que para el acceso a la cavidad torácica es suficiente una incisión en un espacio intercostal. Lo que pasa es que hay una técnica de separación del espacio intercostal con un separador mecánico o con una costotomía. Ahí se hace una extirpación de la costilla y se amplía más la abertura. Está bien, doc, gracias. ¿Ya? Entonces se seca un segmento, como vamos a ver. Las cavidades torácicas, las pleuropulmonares, ¿no? Son 2, derecha e izquierda. ¿Qué aloja? Fácil. Los pulmones y la pleura. La pleura, que es una membrana serosa parecida a la no, es la parte media. Es la parte quizás más delicada porque hay más órganos. No más delicada, sino la más compleja porque tiene más estructuras jónicas. Quisiera que vuelvan. Miren, aquí está proyectado la cavidad pleuropulmonar derecha e izquierda y aquí en medio, en verde, el mediastino, ¿no? Que hemos dicho está dividido en superior e inferior por una línea que proyecta el ángulo de Lewis y abajo recién se clasifica o se divide en mediastino anterior, medio y posterior. Acá otra vez la figura que habíamos visto. ¿Qué tenemos en el mediastino superior? El arco aórtico parecido, ¿no? Arco aórtico, tronco brachiocefálico, por las porciones torácicas de la carótida común, etcétera, etcétera. Muchas estructuras. Esto podrían ustedes pensar que es como para memorizar. No memorizar. Simplemente vean una lámina de su libro de cirugía o de anatomía. Les recomiendo el Netter.
y simplemente proyecten mentalmente ustedes cómo esas estructuras están en el mediastino, sin memorizar. Vean simplemente el trayecto, por ejemplo, de la aorta. Vean el trayecto de la vena cava superior, de la vena brachiocefálica, etcétera, etcétera. De la tráquea. Y ustedes me van a decir qué estructura está. No voy a preguntar. Mencione todas las estructuras que están en el mediastino superior. No sirve. Haré preguntas más lógicas. Por lo tanto, que van a hacer referencia, sí, a la presencia de estructuras anatómicas importantes, pero que no va a implicar que ustedes aprendan de memoria esto. ¿Sí? ¿Estamos? Lo que podemos, sí, enfatizar es que en el mediastino está el corazón y los grandes vasos, además de la tráquea y el esófago, el conducto torácico y estructuras, ganglios linfáticos, nada más. Y de acuerdo a la altura que ustedes me dicen, van a encontrarse con estas estructuras. Otra cosa importante es que el mediastino anterior prácticamente está vacío. El mediastino anterior, o sea, detrás del esternón, por debajo del ángulo de Lewis, solo se van a encontrar con tejidos celuloadiposos, es decir, tejido areolar, conjuntivo y grasa, en situaciones normales. Cuando hay la presencia de algún tumor expansivo, pueden encontrarse con lo que sea. Pueden encontrarse con un linfoma, pueden encontrarse con un fibroma, con los tumores con un mesotelioma, pero en situaciones patológicas. Normalmente no hay nada. Es el mediastino medio y posterior que tienen estructuras muy importantes. El mediastino medio tendrá el corazón con las cámaras cardíacas y los grandes vasos. En cambio, el mediastino posterior tendrá el conducto torácico, la vena ácidos, el esófago, la tráquea, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Fácil. Por eso es que esto que ven no les intimida. ¿Ya? Seguimos. Ahora bien, volviendo al acceso quirúrgico. Lo que les había dicho, que cuando se abre la pared del tórax, lo primero que ocurre por problemas de presión es que el pulmón se colapse, se atelectase, porque la presión atmosférica entra, que es mucho mayor que la presión negativa del tórax. Es como una bomba que aspira el pulmón. Es eso, una presión negativa. Entonces, pese a eso, los antiguos cirujanos operaban de todos modos, ¿no es cierto? Ya sabemos historias tan interesantes como el que operaban hernias, por ejemplo, con hierro candente. Esos cirujanos que eran llamados cirujanos barberos, que no eran médicos, pero eran cirujanos barberos, eran barberos, peluqueros. Esos curaban las hernias y aplicando hierro candente, imagínense, sin anestesia, sin antibióticos, sin asepsia, sin nada. Ese era el tratamiento. Y por lo tanto, si hacían eso, ¿por qué no iban a operar tumor? Operaban tumor. Muy alta la mortalidad. Prácticamente era despedirse del mundo. En un último intento de sobrevivir, someterse a ese tipo de cirugía. Pero ya en la vida moderna, entendiendo las bases fisiológicas y anatómicas, tenemos que entender cómo hacemos para operar el tórax. Y ahí hay una técnica que se llama técnica de aislamiento pulmonar. Es decir, yo tengo que seleccionar un pulmón que me trabaje por el resto, por el otro pulmón. Rara vez voy a operar simultáneamente ambas cavidades torácicas. Generalmente, si tengo que operar ambas cavidades pleuropulmonares, primero opero en una parte y después en el otro, nunca simultáneamente. ¿Por qué? Porque necesito que uno de los pulmones esté ventilando. De otro modo, estoy condenándole a morir al paciente sin oxígeno. Entonces, si voy a operar, por ejemplo, aquí el lado, en la figura que voy a operar el lado izquierdo, ese pulmón lo voy a colapsar. Se va a colapsar en realidad cuando yo abra el tórax. Mientras que el otro pulmón lo voy a mantener insuflado, funcionante. ¿Cómo hago eso? A través de una intubación traqueal selectiva. Este tubo endotraqueal es un tubo de doble vía. ¿Ya? Una vía entra selectivamente al bronquio izquierdo y la otra vía entra selectivamente al bronquio derecho. La vía para el bronquio derecho, para el pulmón derecho, está abierta. Por ahí ventilo.
por ahí hago que el paciente tenga la sutura. En cambio, el otro bronquio lo voy a cerrar, voy a inflar el balón, obviamente en ambos voy a inflar el balón para asegurar, pero en este tiene una válvula de sellado, que lo puedo abrir y cerrar a voluntad. Puedo meter una cánula de aspiración para aspirar o puedo insuflarlo nuevamente, pero lo tengo selectivamente colapsado. En cambio, mientras al otro lado lo tengo ventilado. Por eso es que en cirugía torácica, ustedes van a darse cuenta siempre que anestesiología utiliza un tubo endotraqueal de doble vía. A ver, por interés, cuando alguna vez estén en una cirugía torácica, pregúntele al anestesiólogo. Es un tubo endotraqueal de doble vía. Eso se llama técnica. ¿Cuándo debo usar de manera absoluta? Es la técnica de aislamiento pulmonar. Cuando necesito proteger el pulmón sano. Porque si opero esto, puede haber, si opero un pulmón enfermo, puede haber un reflujo, puede haber sangre, puede haber infección, etcétera, etcétera. Entonces tengo que proteger el otro pulmón manteniéndolo separado, aislado del otro. Para controlar la ventilación pulmonar, obviamente, lo que les hablé, para mantener funcionante, para mantener vivo al paciente. Y para la cirugía endoscópica torácica, que lo van a ver ustedes, es la videotoracoscopía. Es el último avance tecnológico en cirugía mínimamente invasiva en tórax. Obligatoriamente tengo que utilizar la técnica de aislamiento pulmonar. ¿Qué digo obligatoriamente? Porque antes, para este mismo tipo de cirugías, no se usaba esto. No se operaba en esas condiciones. Obviamente ahora, con la implementación de esta técnica, ha habido mucho la movilidad, ha mejorado la sobrevivencia, han disminuido las complicaciones, etcétera, etcétera, un sinfín de beneficios. Y en las indicaciones relativas es cuando voy a hacer neumonectomía. Si voy a extirpar un pulmón, a veces me interesa mucho protegerlo, etcétera, etcétera. Cuando voy a hacer lobectomías, segmentectomías, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ustedes van a ver aquí, lo van a leer. ¿Alguna pregunta respecto a la técnica de aislamiento pulmonar? Condición previa para operar tórax. Nada, al final también pueden estar escribiendo sus preguntas y podemos responder. Ahora, ¿cómo voy a ingresar al tórax? Hay muchas vías. Casi. Son muchas. Puedo ingresar por muchos puntos al tipo de cirugía. Básicamente, de manera general, podemos ir por la abertura superior del tórax, entonces eso se llama cervicotomía o cervicotoracotomía, cuando voy a entrar por la abertura superior y además voy a incidir la pared torácica anterior, se llama cervicotoracotomía, o si es puramente la abertura superior, es cervicotomía. Si voy a entrar por abajo, es por una laparotomía o una laparofrenotomía, o por una, como está escrito aquí, una tóraco-freno-laparotomía. A veces voy a abrir el tórax, pero también voy a abrir el diafragma a través del abdomen. Fíjense, incisiones muy complejas. Y aquí ya entramos a la pregunta que nos hizo el compañero anteriormente. Para tener un campo amplio de acceso, por ejemplo, al mediastino para operar corazón, en cirugía abierta, ¿no? Podemos entrar por la parte media, que es la esternotomía. Generalmente la esternotomía media es la incisión o la vía de acceso preferida para la cirugía cardíaca a cielo abierto. ¿Está respondida tu pregunta? Sí, doctor. Ya. Entonces, la respuesta a tu pregunta era esternotomía mediana, ¿ya? O puede ser otro tipo también de esternotomía. No es nada, pero es esternotomía. Puedo entrar también por, a veces la esternotomía suele ser más pequeña y se llama directamente mediastinotomía. Entro directamente solo al mediastino, no entro a las cavidades pleurales. Y las más difundidas son estas, toracotomía. Las clásicas, las que vamos a describir casi en detalle, porque son, digamos, el prototipo de las incisiones torácicas. Toracotomía anterior, en la pared anterior, toracotomía lateral, en la pared lateral, y toracotomía posterior, en la pared posterior del tórax. Por lo general, las toracotomías no son puras, no son simples, no entro por un solo lado. Generalmente hago combinación. De hecho, la vía de acceso más común es la toracotomía
posterolateral. Fíjense, por la pared posterior y lateral. Las cervicotoracotomías, o las esternotoracotomías, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esto es cuestión de denominación según el caso. Nos pasaríamos mucho tiempo indicando todas las posibilidades. Es más lógico, es más una construcción mental. Igualmente va a ser el examen. Si les digo, el acceso que implica laparotomía, incisión del diafragma, incisión del esternón para acceder a tórax, ¿cómo se llama la vía de ingreso del tórax? Me dirán ustedes, es una tóraco, freno, laparotomía. Punto. Así. ¿Ven? Razonamiento. Nada de memoria. Vamos a hablar ahora de la toracotomía posterolateral, que es la típica. Es la vía de ingreso típica. No vamos a hacer mucho énfasis en el otro tipo porque son parecidas a estas, simplemente dirigidas a otra región de la pared. ¿Ya? Pongan mucha atención. Como van a ver, estas toracotomías son muy cruentas, muy cruentas. La verdad es que de alguien que va a ser sometido a una toracotomía, principalmente en las hechas de la manera clásica. Pero a ver, ¿cuál es la indicación de la toracotomía posterolateral? Principalmente para las neumonectomías, para las resecciones pulmonares. Y también para el acceso a las estructuras del mediastino anterior, medio y posterior. O sea, prácticamente la toracotomía posterolateral sirve para todo. Por eso es la vía de acceso estándar, de elección. Podríamos decir, no la mejor, pero la que me da una visión más amplia. Puedo ver desde la cúpula pulmonar hasta el receso diafragmático postero inferior, es decir, hasta la base de la cavidad pleural, y así también como el mediastino. Veo casi todo el mediastino si yo abro por este tipo de incisión. ¿Estamos? Esta es la vía de elección. También puede responder a la pregunta del compañero. Por aquí puedo entrar perfectamente al mediastino y operar corazón, aunque los cirujanos cardíacos prefieren la esternotomía mediana. ¿Qué tengo que hacer? Primero tengo que... El paciente no puede ingresar sin anestesia general. La anestesia es general, con tubo endotraqueal, doble lumen. Les puedo preguntar, señale características de preparación anestésica para el paciente que va a ser sometido a toracotomía posterolateral. Me dirán dos cosas: paciente bajo anestesia general y paciente con tubo endotraqueal doble lumen. ¿Para qué? Para aislamiento pulmonar, ¿verdad? Fácil será la respuesta. No me van a decir que puede operarse con anestesia raquídea, peridural o anestesia local. No, para la toracotomía posterolateral, no. El paciente va a ser ubicado en esta posición. Vean, es un decúbito contralateral. Es decir, es un decúbito lateral, pero apoyado en el área que no voy a operar. Por eso es contralateral. Del lado contrario al que voy a operar tiene que estar echado. Si voy a operar el lado derecho, como en este caso, el lado izquierdo va a estar apoyado, ¿verdad? Por eso es un decúbito contralateral. Puede ser derecho o izquierdo. Si voy a operar este lado, se invierte. El brazo a 90 grados, ¿no? Una rotación a 90 grados, como si estuviera abrazando algo, como si estuviera rezando, dicen los textos. Sujetado a la mesa con estas correas de seguridad para evitar desplazamientos y accidentes. Importante, tengo que rellenar los espacios de las prominencias óseas. O sea, el paciente tiene que estar bien cómodo, apoyado en una almohada muy confortable acá, como ven, la calota craneal, acá el hombro, acá el codo, el brazo, para evitar síndromes de compresión vascular o neural. Evitar decúbitos, ¿no? Importante, ¿no? Si a ustedes les van a indicar que preparan a un paciente para la cirugía, ustedes tienen que constatar que estas cosas estén ubicadas, que el paciente esté así, de esta manera. Y aquí tienen una articulación, como ven, la mesa operatoria a quebrar, para aumentar aquí la dimensión del espacio intercostal e intervertebral. Como ven, esta flecha indica que con esta maniobra de quebrar la mesa en este sentido,
se van a abrir los espacios intercostales, que era la preocupación de nuestro compañero. ¿Cómo puedo ingresar a operar por un espacio intercostal que parece pequeño? Esto va a abrir, va a ayudar, es una ayuda más. ¿Ya? Bueno, si es necesario, tengo que afeitar la pared torácica, no puedo operar con pelos muy largos, lamentablemente aquí, porque en otras partes ya no es necesario hacer la tricotomía famosa, pero aquí sí es necesario, es importante. ¿Ya? Voy a preparar con solución antiséptica, desde el cuello hasta el ombligo, todo el área está extensa con una solución antiséptica, antes con una higiene de la piel previa, y voy a aplicar los campos quirúrgicos, ¿no? Aquí, así se ve el paciente, así se ve el paciente por delante. ¿Ya? Esta es una posición muy fisiológica, la respiración es adecuada en este sentido. Se parece, como ustedes pueden notar, a la posición de seguridad, ¿no? Después de un paro cardiorrespiratorio ya revertido, se coloca en esta posición también al paciente. Y fíjense, esta es la línea que va a tomar la incisión, que vamos a explicar más adelante. ¿Cuáles son los pasos quirúrgicos? Fíjense, esta es la proyección. ¿Ya? Primero, voy a palpar la punta de la escápula. Por eso les decía que era importante se reparar la punta. Hay que palparla, hay que tocarla. Y entre unos 3 centímetros por debajo de la punta de la escápula y entre la línea de la columna vertebral y el borde de la escápula, en la mitad, voy a comenzar a incidir. Voy a comenzar a hacer mi incisión a lo largo del borde superior de la sexta costilla. Es decir, entonces, la incisión, pregunta de examen, de la toracotomía posterolateral es en el quinto espacio intercostal. Es decir, entre la quinta costilla por arriba y la sexta costilla por abajo, ¿verdad? Entonces, lo que voy a hacer, la incisión es cerca del borde superior de la sexta costilla, ¿verdad? De la costilla inferior por arriba, para evitar lesionar el paquete neurovascular que está en el borde inferior de la quinta costilla en este caso, ¿verdad? Entonces, esta es la línea de incisión en el espacio intercostal que voy a hacer. Voy a incidir piel, tejido celular, la fase de escarpa, hasta encontrarme con el primer gran músculo, acá, este, que es el músculo dorsal ancho, el altísimo del dorso, el músculo de los nadadores. Este músculo, junto con el trapecio, que es este, y el borde de la escápula, delimitan un espacio triangular que se llama triángulo auscultatorio. Hay una estructura muscular por debajo, en el fondo del triángulo, que es el músculo serrato anterior. Esto tenía antes más utilidad sembiológica. Aquí se escuchaba mejor el ruido, el murmullo vesicular, el ruido respiratorio. Actualmente ya no tiene mucha importancia, porque es variable, ¿no? Los sujetos musculosos o muy obesos lo tienen cerrado de todos modos y no hay diferencia en auscultar en este punto o en otro. Ahora tiene un valor mucho más quirúrgico, porque esto tengo que encontrarme con este espacio para retraer el músculo serrato anterior y acceder aquí al espacio intercostal. ¿Ya? Es un paso importante identificar el triángulo para el cirujano. ¿Ves? Se identifica el triángulo de la auscultación y se separa o secciona. A veces hay que cortar el serrato anterior, como vamos a ver. Vamos a ver un video también muy ilustrativo. Se verifica y expone el quinto espacio intercostal. Se seccionan los músculos intercostales siempre a lo largo del borde superior de la sexta costilla, más o menos hasta la línea axilar anterior. ¿Sí? Inmediatamente vamos a visualizar la pleura, ¿ya? La puncionamos, puede ser con el dedo, puede ser con un bisturí o con una Roma, como una pinza de Kocher o una pinza de Kelly, etc. Punzamos y metemos el dedo. ¿Para qué? Para explorar esa parte, que no haya adherencias, que no haya alguna estructura anatómica que implique peligro. De hecho, el pulmón ya se va a colapsar. Pero lo que voy a buscar son adherencias o algún vaso sanguíneo aberrante que esté ahí latiendo y que yo pueda lesionar cuando abra ya de manera más amplia en la pleura parietal. Para eso me sirve explorar con el dedo. Seguidamente, si es necesario, aquí viene también la respuesta al compañero que hace una pregunta realmente muy interesante. Si veo que mi espacio es muy estrecho, voy a hacer una costotomía, es decir, voy a extirpar una parte de la costilla, generalmente en el segmento posterior. Es pequeño, 1 centímetro, 2
voy a extirpar, lo voy a sacar. Voy a disecar la costilla, voy a separar del periósteo para conservar el paquete vasculo nervioso. Voy a aislar el periósteo, o sea, lo voy a, como pelo una naranja o una mandarina, voy a sacar el periósteo y solo voy a aislar el hueso para luego cortar con un costótomo, que es una guillotina en realidad. Voy a extirpar eso y por lo tanto voy a ampliar más y voy a aplicar este separador que es el separador de finogieto. Fíjense cómo se amplía la abertura. Es increíble cómo se abre. Es bastante cómodo y yo Doctor, tengo un acceso, pero gigantesco. ¿Sí? ¿hasta cuánto se puede abrir el aparato como tal, sin que Eh, lleguemos a que estimar las siguientes costillas? Claramente vas a tener en promedio unos 12 a 15 centímetros de abertura. Es increíble. Vamos a ver en el video. Van a ver ustedes objetivamente cómo es que logramos esa abertura ahí del espacio intercostal. Generalmente se hace resección de una pieza de la costilla. Otras veces no es necesario. Por ejemplo, en los sujetos más jóvenes que tienen más cartílago que hueso, es más flexible y ahí no tenemos que cortar la costilla. Además está decir que es un procedimiento muy cruento. Imagínense que te quiten un poco de costilla. A ese nivel por lo menos. Quizás las chicas estarían alegres si les quitan la 12ª costilla, ¿no? Como hicieron algunas artistas para parecer más hermosas. Pero no es el asunto, aquí es arriba. Debe doler bastante, debe ser muy molestoso, como que duele. Y ampliamos, luego de esto recién ampliamos la pleurotomía, o sea, ya tenemos la visión y cortamos la pleura, generalmente con electrobisturí por debajo del dedo, etcétera, ya con toda seguridad. Y con eso ingresamos al tórax, ya estamos en cavidad torácica. Y retraemos el pulmón, hay que separar con compresas, y vamos a ver el mediastino, vamos a ver todo el mediastino y toda la cavidad pleuropulmonar, incluso parte de la cavidad pleuropulmonar del otro lado, gran parte del otro lado. Por eso esta es la mejor incisión, la posterolateral, ¿sí? Fíjese cómo se hace la costotomía. ¿Ya? ¿Sí? Perdón, Doc. ¿Pregunta? Antes de realizar la costotomía, ¿cuánto espacio hay aproximadamente entre costilla y costilla en esa posición? Es muy variable, pero es menos de 12 centímetros, ¿no? A veces, como te digo, el cirujano mide ahí, a veces es suficiente, no necesita mucho y es suficiente, pero es muy relativo. La verdad no podemos decir un número, no te podría decir 5 centímetros, no, es en el momento. Si tú ves que te sirve para hacer tu cirugía, pues no haces más cosas, ¿verdad? Pero no es más de 12 centímetros el espacio que tienes sin separar. Solo con separar tienes hasta 15 centímetros de apertura. ¿Cómo se hace la costotomía? Fíjense acá, se incide el periósteo, yo lo diseco, lo aíslo totalmente. Fíjense aquí ya está aislado, aquí he hecho la costotomía, aquí solo tengo el periósteo. Aquí están los cabos, y fíjense cómo se disloca los cabos fracturarios. Esto me permite abrir más. Algunas técnicas inclusive no resecan la costilla, solamente le hacen una cuña para que a manera de bisagra nos permita abrir la cavidad torácica. ¿Ya? No siempre se hace una extirpación total. Ya les he dicho, puede ser que no hagan la costotomía, puede ser que hagan costotomía parcial o hagan una costotomía total. Extirpen una parte de la costilla. Antiguamente se extirpaba toda la costilla, era mucho más cruento. Actualmente esa técnica ya no está vigente, ya nadie opera de ese modo. A lo máximo que llegan es hacer una costotomía parcial. Ahora, bueno, ya he hecho mi operación, que no es parte ahora del tema, haré lo que tenía que hacer y tengo que cerrar la pared, ¿verdad? ¿Cómo es el cierre? Terminé de operar y voy a dejar un drenaje. Siempre tengo que dejar un drenaje tubular por contraincisión. ¿Por qué? Porque he inundado de aire, ¿verdad? O se puede coleccionar un líquido y tengo que retirarlo y tengo que instalar un sello de agua. Que eso lo vamos a ver en detalle, que es importante para ustedes, pero en una próxima clase. O sea, primer requisito antes de cerrar la pared, dejo un drenaje, 1 o 2, ¿ya? Que son evacuadas por contraincisión, generalmente en la parte inferior, ¿ya? Luego tengo que hacer una aproximación, como el espacio es tan grande ahora del espacio intercostal, tengo que aproximar las costillas. Muchas veces una simple intención no es suficiente.
tengo que utilizar un contractor. ¿Se acuerdan que utilizamos el retractor de fino-quieto para ampliar ese separador? Hay otro aparato, que no me acuerdo el nombre, le pongo, no voy a preguntar obviamente. Es un contractor, es decir, es lo contrario que hace un separador, une las cosas. Quizás les voy a mostrar algo de eso. Vamos a ver, creo, en el video. Se juntan las costillas. Tengo que reducir el espacio. Y luego aplicar una sutura. Un espacio, que no me va a dañar el espacio neurovascular. Al otro lado hago estos puntos, con hilo. Lo aseguro, mientras el aparato mecánico de aproximador de costillas me va a mantener aproximadas, casi juntas las costillas, yo pongo el punto. Una vez que he completado esta sutura, recién voy a retirar ese aparato mecánico y las costillas van a estar aproximadas. Generalmente la pleura no se sutura, es una membrana que se cierra, ¿no? Digamos, por sí misma. Aunque algunos hacen una sutura continua. No hay problema, pueden hacerlo. Se puede hacer. Luego de eso voy a hacer rafia de los músculos. ¿Qué músculo voy a cerrar principalmente? Díganme. ¿Cuál es el músculo? El dorsal ancho. Porque los músculos intercostales no se suturan. Simplemente se van a volver a acomodar, van a entre ellas mismas, ¿ya? Algunas veces se puede hacer algún punto, si te da. Pero generalmente, lo que sí obligatoriamente tengo que hacer es la rafia muscular del dorsal ancho y a veces del serrato anterior. Cierro la aponeurosis y cierro piel y tejido celular. Y se acabó. Todo eso es una toracotomía. Entonces ahora van a ver un video que nos va a ilustrar de una manera muy didáctica cómo es una toracotomía. ¿Están viendo? ¿Sí? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Atención. Ahí está. Identificando la punta de la escápula a este nivel. ¿Ya? Está buscando ahí. Está haciendo la palpación. Están colocados los campos quirúrgicos. Y va también a explorar la línea axilar anterior. El paciente está en posición de cúbito contralateral con todas las medidas que hemos indicado y va a iniciar la incisión. Fíjense, punta de la escápula, sexto o quinto espacio intercostal hasta la línea axilar anterior. Plano del tejido celular, piel y tejido celular subcutáneo, y se va a encontrar con la aponeurosis del músculo dorsal ancho. Es todavía la aponeurosis. Pero inmediatamente el cirujano acá va a empezar a seccionar el dorsal ancho, o el latísimo del dorso, ¿no? Otro nombre. Aquí sigue en el plano supraaponeurótico. Y ella se encuentra con el dorsal ancho. En realidad ya está seccionando el dorsal ancho, ¿no? Ese es el latísimo del dorso. Está haciendo hemostasia. Fíjense cómo el ayudante rápidamente actúa ante un vaso que está sangrando para mantener una cirugía limpia, sin sangre. Y acá ya está accediendo al espacio intercostal. Ha palpado, ha visto cuál es el borde inferior el borde superior de la costilla inferior, ya se está encontrando con los músculos intercostales que los está seccionando. Aunque acá hay algunas fibras del serrato anterior que los está cortando. Normalmente no se secciona el serrato anterior, solo se lo separa, pero él ha tenido que seccionar una parte. Y recién se ha encontrado ahí con el músculo intercostal, ¿no? Hay dos planos musculares, entonces, dorsal ancho y serrato anterior, que en este caso ha tenido que seccionarlo. Normalmente se aconseja no hacerlo, porque ocasiona algunos problemas. Está volviendo él a palpar ya directamente los espacios intercostales, porque esto es clave. Si se va muy arriba o muy abajo puede ocasionar daños. Entonces ya ha contado las costillas y va a abrir el espacio intercostal ahora sí, las fibras, los músculos intercostales. Fíjese todo con el electrocauterio, él ya sabe cuál es el espacio. Está seccionando los músculos.
y ya se encuentra ahora con el periósteo de la costilla. Sigue desprendiendo, desinsertando las fibras del músculo intercostal externo, porque ahí tiene más profundamente un plano del intercostal medio y del intercostal interior. Pero acá en este caso, como les digo, está desinsertando, está como que desconectando el intercostal de sus inserciones en la costilla. ¿Sí? Ahí está con el plano de la intercostal media. Siempre con electrobisturí haciendo hemostasia segmentaria, ¿no? Antes todo esto lo hacían con incisiones que se llamaban incisión magistral de los antiguos cirujanos, que era en un solo plano con bisturí frío, porque dábamos un bisturí cortante, sin electro, fíjense cómo antes se hacía. O sea, la verdad que eran condiciones menos favorables. Sigue desinsertando acá los músculos intercostales. Son tres planos, ¿no? Por eso es que está interesando los tres planos y por eso es que se toma tiempo. Ahí ya está viendo la pleura. Ya ha incidido el plano más profundo y está viendo la pleura, que es esta. Y aquí al abierto. Ya abierto, va a explorar digitalmente, ya sale algún líquido, como ven, el pulmón ahí se ha colapsado. Y fíjense cómo abre la pleura por encima del dedo para proteger y no dañar el pulmón, si es que está usando el electrobisturí. Es para eso que hace, que pone su dedo, ¿no? El cirujano pone en riesgo su dedo antes que el pulmón del paciente. Es siempre así, ¿no? El pulmón ya se ha colapsado rápidamente o está bajo colapso controlado por el anestesiólogo con la técnica de aislamiento pulmonar. Ahora, fíjense, lo que va a hacer, está midiendo la abertura, está viendo el grado de elasticidad de la apertura costal a través de la palpación, el cirujano, y va a evaluar rápidamente si necesita hacer una costotomía para ampliar. Hasta ahorita, ustedes, ¿cómo ven el espacio? Le permitirá trabajar al cirujano, que la operación más frecuentemente hecha por esta incisión es la neumonectomía. Parece que ha evaluado que necesita más espacio. Fíjense, ya ha disecado el periósteo y está haciendo la costotomía con esa guillotina. Qué procedimiento más cruento, ¿no? Fíjense cómo es. ¿Quién quisiera estar en lugar de ese paciente? Está haciendo la cuña, es decir, el segmento ha delimitado la extensión del borde o del segmento óseo que va a ser extirpado. Lo está aislando, ya ha tenido el cuidado de aislar el paquete vascular, el periósteo ya está aislado y ahora va simplemente extirpar totalmente el segmento óseo. Suele sangrar mucho, ¿no? La médula del hueso y por lo tanto la hemostasia suele ser un poco más engorrosa acá. Hay que controlar, generalmente se hace presión con una compresa y después. Ahora va a colocar el separador de tino quieto. Fíjense cómo se va a ampliar el espacio. Está retrayendo el espacio intercostal. Va a ampliar el espacio de una manera espectacular. Es una manera increíble cómo se abre. Muy complaciente se vuelve la pared. Antes prácticamente tendría un espacio de unos 2-3 centímetros. Sigue, ahí ya ha pasado los 10 centímetros. Ya debe estar por los 12. Ya le digo, de 12 a 15. Fíjense, ahí la abertura. Ya está contento el cirujano, que sigue ampliando un poco más. Fíjense, grande. ¿Pueden ustedes imaginar su espacio intercostal cómo ha sido ampliado? Terminó la cirugía, va a poner su drenaje. Por contraincisión va a poner un tubo, nada más, seguramente. Siempre protegiendo las vísceras. Ahora ya está en la etapa de síntesis de la pared. Ahí está la punta de la pinza. Está instalando el drenaje que va a estar en la cavidad pleural y que va a salir y va a estar instalado en un sistema de sello de agua que no se preocupen, vamos a ver en las próximas clases. Lo va a ubicar bien, generalmente en sentido posterior y superior de la cavidad pleuropulmonar correspondiente. Está retirando el separador de tino quieto y fíjense, todavía queda una apertura más o menos amplia, ¿sí? Es un espacio más o menos grande. Va a aproximar la sutura pericostal, fíjense, la sutura generalmente es un hilo reabsorbible, grueso, pero fíjense cómo va a ser su nudo, no va a poder.
necesita ayuda y va a recurrir al contractor muscular, principalmente para realizar el nudo. Aquí está preparando nada más su sutura. Para realizar el nudo va a aproximar mecánicamente el espacio intercostal, los huesos. Si alguien puede averiguar el nombre de este aparato, le voy a agradecer. Simplemente por puro interés. Fíjense, coloca, lo instala y va a regular hasta dejar casi uno pegado al otro, para que el nudo de la sutura no esté a tensión. Prácticamente lo va a cerrar. No se olviden que tiene mucha flexibilidad porque hay un segmento de costilla que está extirpado. Fíjense, lo ha cerrado. Y ahora recién va a anudar su sutura. Ha hecho varias, ha preparado varias y en esas condiciones es que se realiza el cierre del espacio intercostal que nos ha servido como vía de ingreso. Ahora está reparando el músculo serrato anterior, lo está volviendo a unir. No hemos podido ver el nervio torácico largo, es el que se puede lesionar, y esa es la mejor señal de que no ha habido lesión, porque cuando se lo identifica a veces es que se ha producido la lesión, generalmente no se ve el nervio. Cuando se lo ve hay que tener mucho cuidado de no lesionarlo. Aquí está haciendo su sutura, hemos acelerado el video, va a aproximar el serrato anterior, y luego el dorsal ancho, ¿no? Puede ser una sutura continua o puede ser una sutura de puntos separados, generalmente es con hilo reabsorbible. Y ahora va a cerrar el plano del músculo dorsal ancho, el músculo quizás más importante a este nivel, ¿no? Generalmente esto se hace con una sutura continua de hilo absorbible orgánico, un cadmium, que es lo más adecuado para el músculo. Pero nada va a impedir que el paciente luego esté con dolor, con una disfunción muscular. Imagínense, ahora está cerrando el tejido celular, ya está en la parte final de la cirugía, no le interesa mucho la piel. Va a hacer una sutura estética, generalmente una sutura intradérmica, fíjense, con aguja recta, que era más o menos lo que antes se usaba. Y queda bonita la herida al final. Esto es para que nos sintamos mejor los cirujanos, porque es una cirugía muy cruenta, ¿no? Bien. Eso es respecto a la toracotomía posterolateral. Hay otras variantes. Fíjense, hay una toracotomía anterolateral, que solamente va desde la línea axilar anterior hasta el esternón. Una toracotomía axilar, solamente acá, pequeña. Una esternotomía para la cirugía cardíaca. Una esternotoracotomía transversa bilateral, fíjense que va de lado a lado, es como una toracotomía anterior, pero que involucra el esternón. Fíjense el nombre que toma. Esternotoracotomía transversa bilateral. Yo les puedo preguntar, ¿cuál es aquella incisión que comprende ambos hemitórax desde la línea axilar anterior? De una pasa por la línea inframamaria y va a la otra línea axilar anterior. Esa es una esternotoracotomía transversa bilateral, ¿verdad? Fácil de aprender o de deducir. Bien, pues miren, ya vamos a terminar. Para los que están impacientes, denme 2 minutos más. La verdad que la toracotomía es muy cruenta, es brutal. Estamos actualmente los cirujanos modernos más acostumbrados a cirugías de mínimamente invasivas, que produzcan menos dolor, que haya menos daño de tejidos. ¿A qué vamos a lastimar tanto hueso, músculo, aponeurosis, costillas? Imagínense. Es muy cruel, pero necesario. No digo que no sirve, no, actualmente se sigue haciendo. Pero últimamente se está imponiendo una técnica que se llama toracoscopía o cirugía toracoscópica video asistida, ¿no? Sus siglas BATS. ¿Qué significa? Hacer incisiones o toracotomías más pequeñas, como por ejemplo una toracotomía axilar o una toracotomía anterior mínima, etc. Una toracotomía mínima es una incisión pequeñita de 1 o 2 centímetros en el tórax. Eso se puede hacer y puedo poner una cámara también. Es una combinación entre una cirugía manual, abierta, y el video. Lo que me permite el video es localizar el sitio. Y así me evito hacer toracotomías extensas, cruentas. A veces no tengo que ni cortar el músculo, simplemente separar.
Y por supuesto, ya no voy a hacer aquí costotomías. Es un gran logro, es un gran avance. Eso es la cirugía toracoscópica videoasistida, pero mucho mejor inclusive es la cirugía toracoscópica. Ya ni siquiera meto la mano al tórax. Todo lo que voy a hacer es como la cirugía laparoscópica que han debido ver ustedes tal vez. Simplemente con unos puertos de acceso pequeños de menos de 1 centímetro entre los espacios intercostales, una cámara y dos puertos de trabajo, y con esto puedo realizar gran parte de las cirugías necesarias en el tórax. Las que menos puedo realizar son las cirugías cardiovasculares, pero las cirugías pleuropulmonares, gran parte de ellas se las puede hacer por toracoscopía pura o con toracoscopía videoasistida. Un gran avance, se está poniendo de moda y prácticamente es lo que actualmente se recomienda. Obviamente hay algunas entidades en las que no hay indicación ni para toracoscopía videoasistida ni para toracoscopía pura. Van a seguir habiendo toracotomías abiertas, extensas para algunas enfermedades. Entonces tampoco es para todo. Es un gran avance para las que se puede hacer, pero no para todo. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? Doctor, ¿Sí? yo tengo dos dudas. La primera, en el caso de una mediastinotomía o una esternotomía, igual yo imagino Sí. que un proceso de esa complejidad requiere, claro, de intubación endotraqueal, pero requiere para ingresar al mediastino ¿Sí? también o sea, como recurso obligado, este tubo endobronquial de doble lumen. Sí, sí, sí. También, también, porque generalmente son cirugías en las que vas a tener que acceder al espacio pleuropulmonar. Digamos que quieres reparar la aorta. La aorta está hasta cierta parte cubierta por la serosa también pleural y por la serosa pericárdica. Y a veces tienes que seccionar ambas hojas serosas o celómicas para acceder, por ejemplo, a una amplia reparación por ejemplo, en un aneurisma roto, tipo 1 de Stanford. Entonces ahí necesariamente vas a tener que abrir pleuropulmonar. Entonces, ¿para qué en ese momento buscar? Pásenme el tubo doble lumen. No, no, ya preparado entra el anestesiólogo. Quizás no va a aislar ningún pulmón, quizás los dos van a estar funcionando. Pero en el momento necesario, rápidamente va a aislar uno y el otro lo va a colapsar. ¿Otra pregunta? Sí, doctor. La otra es, si nos dijo que se tienen que utilizar suturas absorbibles a la profundidad, ¿no? Para realizar la rafia del músculo dorsal ancho, pero no aumenta el riesgo de discencia en este caso porque las absorbibles tienen una tensión que duran poco, ¿no? O relativamente Sí. poco. No, la verdad que se indica sutura absorbible, que puede ser de larga permanencia, como por ejemplo el ácido polinglicólico, el Vicryl, que recién en 3 meses, 4 meses desaparece, pero inclusive se puede usar un cádmio que te dura un mes, el cádmio cromado, ¿no? El que dura más largo. Porque no se necesita mucho, la sutura en realidad no te va a unir el músculo, simplemente te lo aproxima para que luego se restablezca los vasos, se puedan reconectar y las fibras musculares puedan anastomosarse, etc. La verdad es que riesgo de dehiscencia no hay, salvo que la sutura sea realizada, digamos, técnicamente defectuosa o el paciente tenga una enfermedad de base como una hipoproteinemia, una desnutrición o una metabolopatía que va a hacer que no solamente no sane bien el músculo, sino la piel o el hueso, etcétera, ¿no? O una poneurosis, ¿ya? Pero está recomendada la sutura absorbible. En condiciones normales es la sutura ideal, ¿ya? Está bien, doctor. Muchas gracias. Doctor, ¿Algo más? ¿Sí? doc, en la cirugía ¿Sí? del video, ¿cuál era el abordaje quirúrgico o solo era una descompresión pulmonar? ¿Cuál era el abordaje? El abordaje era una El toracotomía objetivo posterolateral. quirúrgico, perdón, doc. ¿Cómo? El La objetivo operación que se ha quirúrgico hecho. me refería. Ajá. Ya,
Lo que se ha hecho es extirpar un cáncer de pulmón. Se ha hecho una lobectomía superior. Pero esa parte digamos, la hemos cortado porque no es importante, ¿no? Eso no es parte del temario. El temario es simplemente cómo acceder a tórax. Porque hay muchas operaciones que se hacen en tórax, se hace neumonectomía, se hace trasplante de pulmón, se hace bypass, se hace cirugía cardíaca abierta, se hace transposición de colon en el esófago, en fin, son un sinfín de cirugías que se hacen. O sea, no podemos cubrir eso, no es parte, eso lo van a ver en su momento, y a veces otros no lo van a ver definitivamente. Solo si se dedican a hacer esto fácil, ¿no? Gracias, Pues doctor. entonces, espero que se les haya gustado. Siempre Doctor, disculpe, tomen nota. tengo una pregunta. Sí. Con el separador de Finochet, al momento de que se está realizando la separación de las costillas, ¿hasta qué momento más o menos se tendría que hacer la separación? ¿O es como que hasta que el campo ya esté con una considerable separación, se podría decir? Y Sí, si no hay alguna tendencia de que más se o menos, puedan, no sé, romper las costillas, porque parece sí, que sí, lo abren es muy mucho. buen punto. O sea, no puedes tú abrir hasta el infinito, ¿no? No, es hasta que tú veas que tiene una abertura suficiente. Ya les he dicho, es más o menos 15 centímetros como máximo que vas a abrir. Porque la propiedad elástica de los cartílagos, puedes producir fracturas de las otras costillas, etcétera. O sea, de hecho, ya imagínate, retraer las costillas así, ya las estás desplazando. Entonces, tiene un límite, ¿no? Más o menos es 15 centímetros, pero mucho va con el juicio del cirujano. A veces no necesitas 15, solo 10 y punto. Entonces, que tiene un límite, sí, no puedes ad infinitum abrir eso. Prefiero una de 20. No puedes hacer eso. ¿Ya? Bien, entonces, nos vemos. Ahora, quisiera saber cuándo quieren tener una de las clases que hemos perdido. Un lunes. El lunes hemos perdido una clase. ¿Cuándo Doctor, tienen tiempo? en ¿Sí? el grupo hemos conversado, no sé si usted tuviera la disponibilidad el día martes, después de las 7:25. Ya, voy a anotar, ¿ya? Voy a anotar. Después de las 7:25, o sea, a las 19:30, digamos. Martes. Sí, doc. Este martes, ¿o cuál martes? Sí, doc. Hecho. Este martes a las 19:30. Vamos a reponer la clase que perdimos. ¿Sí? ¿Ya? Voy a Doctor, programar en este eso. caso, yo por si acaso, yo no tengo la misma situación que el resto del grupo, porque yo estoy avanzando unas clases de un año superior porque me atrasé un año. ¿Ya? Entonces, ese día, a esa hora, yo tengo clase de medicina legal. No sé si podría ingresar a la clase un poco tarde y me Claro, podría no, tener esa está muy consideración. bien. No hay problema. ¿Ya? Espero Doctor, que alguien haya grabado. Otra vez me olvidé de grabar y yo, caramba. ¿Alguien grabó la Sí, clase? Doc. Ya, qué Sí, bien. Se está grabando. También, si tú vas a venir atrasado, puedes volver a ver el video después, ¿no? ¿Ya? Listo. Entonces, el martes tenemos una clase y el lunes otra, ¿verdad? sí, doctor. Ya. Sí, doctor. Buenas noches, estudien, tomen nota de lo que hemos hablado. En el examen va a entrar todo lo que hemos hablado. Nada extraño, nada que tenga intención nada más de perjudicarles. ¿Ya? Ok. Buenas noches. Chao. Hasta luego, doctor. Buenas Gracias. noches. Luego. Ah, Hasta por luego, favor, gracias. en el chat pongan presente, ¿ya?